a nuestro programa para explicarnos todos los alcances de lo anunciado por el presidente Nicolás Maduro. Bienvenido, ministro. Gracias, Boris. Feliz año, pues, al pueblo de Venezuela, todos nuestros hermanos y hermanas de la clase obrera venezolana, que, como tú lo indicaste, seguimos muy de cerca los anuncios realizados este 31 de diciembre por nuestro presidente obrero Nicolás Maduro. Señalaba el presidente que estamos casi en un sistema bimensual de aumento salarial. El año que recién termina da como cuenta 6 aumentos salariales. Con ello no estamos siendo sino consecuentes, el presidente, el gobierno todo, con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Su artículo 91 es claro con respecto a la obligación, la responsabilidad que tiene la alta magistratura, en este caso nuestro presidente, de producir los aumentos de salario que sean necesarios, de tal manera de proteger al pueblo venezolano y de proteger a la clase obrera. De tal forma que lo que vimos el 31 de diciembre no es más que una continuidad de lo que fue el año 2017, año de muchas dificultades, pero de pruebas para el pueblo venezolano. Probamos que el pueblo venezolano tiene instituciones fuertes, dadas por la Revolución Bolivariana, pero además tiene un gran corazón. Estoicamente resistió todos los embates desde el punto de vista de la guerra económica, del bloqueo, del asedio internacional, de la violencia generada, y con todo y eso el pueblo venezolano fue 3 veces a las urnas y dio una lección de civilidad, una lección desde el punto de vista del ejercicio de los derechos políticos inusitada, como nunca en pueblo alguno, y seamos un poco pedantes con esto, pero de verdad lo hecho por el pueblo venezolano fue historia, es historia. Bueno, ministro, tengo que confesarle algo. Cada vez que usted vino a este programa, a Punto de Encuentro, las redes sociales de mi cuenta de Twitter explotan. Porque la gente empieza a escribir, bueno, de todo lo que se puedan imaginar sobre el tema del incremento salarial. Y una de las primeras interrogantes que he venido percibiendo en las redes sociales en este momento, por cierto, si no se la saben, @BorisCastellano, es precisamente en qué consiste este incremento salarial anunciado por el presidente Nicolás Maduro. Para las personas que de repente no tuvieron tiempo de ver la cadena o solamente leyeron el resumen de prensa, que siempre es muy sucinto, ¿pudiese explicarnos con pelos, detalles y señales en qué consiste este incremento salarial? Vamos a hacer gala, pues, de lo mejor que tengamos en pedagogía para esto. No sé con qué cámara pudiéramos trabajar. Ah, aquí la tenemos. Si quieres, póngala. Exactamente. Ciertamente, el primer aumento para el año 2018 se produjo el 31 de diciembre. De tal manera que el retorno o el uso ahora preferencial del cupón o la tarjeta electrónica forma parte de una política que abre el abanico de fórmulas de cumplimiento del beneficio de alimentación, pero con especial énfasis, repito, en la tarjeta electrónica y en el cupón o en el cestatique, como lo conocemos tradicionalmente. A ver si entiendo bien. Adelante. Preferente, más no absoluto. Más no absoluto porque es sin menoscabo, sin lesionar lo que establece el decreto ley. Decreto con rango y valor de fuerza de ley, de tal manera que está en un rango de preferencia el uso para los empleadores, las empleadoras, los patronos o patronas, como lo señala la Ley Orgánica del Trabajo, el uso preferencial del cupón o de la tarjeta electrónica sin menoscabo de lo establecido en el decreto ley. El impacto que señala la ley orgánica del trabajo tiene que ver con que nosotros estamos obligados a proteger el salario de los trabajadores y de las trabajadoras, al margen que existen otros mecanismos para fortalecer el salario, que son las convenciones colectivas. Más de 400 convenciones colectivas se firmaron en el año que recién finaliza, el 2017, las más emblemáticas de ellas: la normativa laboral en salud, la normativa laboral de los trabajadores universitarios, de los trabajadores de CanTV. Casi todos los metros del sistema ferroviario recibieron su convención colectiva. La última, la normativa laboral del sector químico farmacéutico, fue una de las últimas que se suscribió con mediación del Ministerio del Trabajo. Pero además todo un conjunto de convenciones colectivas en Aragua, en Carabobo, en Miranda, de empresas privadas. El mayor número de las convenciones colectivas que establecen aumentos salariales, por cierto, muy importantes y sustanciosos, se hicieron en la empresa privada, en el sector privado, pero también en el sector público, como lo he señalado,
la de este canal Venezolana de Televisión, entre otras, se firmaron en el año 2017. Es decir, es apelar a lo que nos establece la ley para aumentar el salario mínimo sin que esto impida que a través de las convenciones colectivas, como lo realizan, como se hace, puedan recibirse aumentos salariales entre las partes, acordadas entre la voluntad de las dos partes se pone en juego y deciden estas son las condiciones de trabajo que vamos a tener para este año y este es el aumento salarial que vamos a tener este año. Siempre apegado al decreto de salario mínimo, nunca por debajo. No debe haber un venezolano, una venezolana, un trabajador que esté por debajo del salario mínimo. Y si lo está, eso es ilegal, es sujeto a pena y está el Ministerio del Poder Popular del Trabajo, entre otras instituciones, para velar porque ese decreto se cumpla. Y lo hacemos a través de nuestras inspectorías. Pero quería mostrarte entonces el comportamiento en barra. A ver si tenemos más suerte aquí. Vayan muchachos, aquí. Ajá, en barras. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Este es el comportamiento del incremento, fundamentalmente de 20 aumentos en el año, desde el año 2013, como lo podemos ver aquí. Este es el primer punto de partida, 2013 al 2017. Habla por sí solo. Un comportamiento al alza, a la permanente protección, a elevar el salario mínimo. Esto independientemente de lo que se ha señalado, de que la inflación, una cosa que hemos dejado nosotros de lado y hemos logrado desmontar es que esté asociado el aumento salarial a la inflación. Yo me preguntaba, ¿qué explicación tiene el aumento de diciembre, de todo lo que se hizo en diciembre? El último aumento fue en noviembre, el 1 de noviembre. ¿Explica ese aumento exagerado, grosero, rabioso? ¿Se explica a través del aumento del salario mínimo? ¿O tiene una relación como tramposamente, como maliciosamente ha tratado de establecerse? No. Está ahí la guerra económica. Está ahí la práctica de esquilmar el salario de los trabajadores, la estabilidad social de los trabajadores, pero no solamente eso, desquiciar, tratar de desquiciar en medio de la ansiedad y la preocupación a nuestro pueblo. No lo han logrado ni lo lograrán, pero es allí cómo se desmonta una suerte de ecuación que han tratado de hacer salario mínimo, inflación. Entonces no aumentes el salario mínimo, no cumplas con la Constitución, presidente Nicolás Maduro, no cumplas con la ley, no protejas al pueblo. En ese chantaje no vamos a caer.